noticias. Y mire, el 13 de julio del 2002, o sea, hace 15 años, nació la Conferencia Nacional de Gobernadores, mejor conocida como la CONAGO, como una plataforma de diálogo, unidad y cooperación entre las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Para profundizar en este tema, me acompaña Giovanni Brian Lechuga Izaguirre. Él es investigador interno del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Brian, qué gusto que estés con nosotros. No, muchas gracias a ti, María, y a tu auditorio por haberme invitado a platicar con ustedes un poco acerca de este interesante tema. Sí, es un tema súper interesante. Yo te quiero preguntar, ¿bajo qué necesidad surge la CONAGO? Pues mira, la CONAGO surge, los planteamientos iniciales de crear una conferencia nacional de gobernadores surgen en el 2001 a partir de la necesidad de homologar los regímenes de recaudación fiscal, de incrementar los estímulos para las entidades federativas, de armonizar todos esos esquemas fiscales que favorezcan tanto a los municipios como a las entidades federativas con rumbo a la redistribución de los ingresos de los estados a partir de sus niveles de recaudación. Conforme fueron pasando los años, fue creciendo este organismo, fueron incrementando el número de los estados participantes dentro de la conferencia, hubo una gran participación por parte de gobernadores, no solamente emanados del partido en el gobierno, en ese entonces el PAN y el PRI, la mayoría de las gobernaturas, y en los últimos años hemos visto el liderazgo de muchos gobernadores emanados por partidos de izquierda, de mujeres que han asumido un importante liderazgo dentro de los órganos de trabajo, de las comisiones de trabajo de la Comisión Nacional de Gobernadores, y han salido asuntos bastante interesantes que han tenido una repercusión incluso internacional, y aunque no se trata de una institución del Estado mexicano, sí es un referente nacional para la toma de decisiones en la que se han asumido y se han abordado compromisos y agendas específicas con resultados bastante interesantes y con situaciones muy pertinentes, susceptibles de las cuales se puede analizar para después abordar en el plano legislativo. Se han convertido incluso algunas en leyes federales, pero la CONAGO ha tenido una evolución a partir de los años que es bastante interesante y ahora la vemos, ¿no?, con su participación ya en temas de la agenda internacional. Sí, por supuesto, porque ahora viene el Telecán en agosto. Exactamente. ¿Qué estará pasando con la CONAGO y con el Telecán, con todo este tema? Pues mira, los gobernadores han asumido una agenda a través de la cual han establecido puntos específicos de intervención que van desde el salario mínimo de los trabajadores mexicanos hasta involucrar a los productores y a los trabajadores que les afecta en su día a día el tema de la producción, de la exportación de los bienes y de servicios que están dentro de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio. Lo que ha dicho el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, en su carácter de presidente nacional de la CONAGO, es el de que se escuche la voz de estos trabajadores, de estos productores agrícolas en los planos de decisión internacional, ya que a ellos es a quienes les beneficia directamente el clausulado o les perjudica, y yo creo que es bastante pertinente esta observación del jefe de gobierno. Claro. Y lo han mirado con muchísimo buen ojo también las autoridades de Canadá y de los Estados Unidos, con las que han tenido reuniones previas, ¿no?, también en las que se han abordado ya desde hace algunos meses el tema del salario mínimo, de que tanto los beneficios de incremento para las exportaciones beneficien también para los trabajadores mexicanos que están en empresas transnacionales que se benefician del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo más importante en la CONAGO? Creo que la CONAGO ahorita está asumiendo un papel protagónico, derivado también de una crisis de credibilidad de muchos gobernadores que hasta ahorita pues han tenido problemas de justicia, pero la CONAGO se ha consolidado como un órgano de consulta, como un órgano a través del cual se ha establecido una agenda con credibilidad entre los integrantes en los que tiene repercusión la CONAGO, con el órgano legislativo federal, con la presidencia de la República. Se tiene una agenda de manera coordinada con el tema de la recaudación fiscal, con el secretario de Hacienda se han establecido metas específicas de recaudación en las entidades federativas, se han establecido estímulos que van directamente a beneficiar a los municipios, se han establecido también estrategias de seguridad nacional, orientadas también en la implementación del nuevo sistema de justicia, y en todas estas situaciones que también a propuesta del jefe de gobierno hace ya algunos años, en 2014, se han establecido en la zona centro del país, el escudo centro, que ha servido para disminuir o perseguir delitos importantes como el robo de vehículos, narcomenudeo, narcotráfico, y que han sido con resultados bastante favorables, ¿no? Creo que la agenda internacional, la de seguridad nacional y la de salud han tenido muy buenos resultados en los últimos años, ¿no?
Brian, pues muchísimas gracias. Importante comentar también que generalmente, bueno, más bien siempre en las reuniones de la CONAGO ha habido una gobernadora mujer. Exactamente. ¿No? Entonces es muy importante que le estemos dando este apoyo a todas las mujeres. Exactamente. Gracias por la información, gracias a ti, Brian. María.